soy Dara Yoroti, tengo 6 años y hoy estoy en el Colegio Niño Jesús y estoy en preescolar. Hoy le voy a contar mi cuento de Zorro y la cigüeña. Un día el zorro le quería invitar una sopa a la cigüeña y la cigüeña se quedó muy feliz y el zorro dijo así: jaja, espero que te guste. Y la cigüeña se dio cuenta que había un problema. Ella no podía comer por su pico largo y por el plato plano. Y entonces ella tenía mucha hambre. Y el zorro se comió todito la sopa entonces. Y ellos ya se tuvieron que despedir, cada uno en su propia casa. Y el día siguiente, el zorro se fue a la casa con la cigüeña con mucha hambre. Y él vio con sus propios ojos en la mesa, vio con las manos polvidas y con la boca abierta. Y donde le sirvió una sopa en una jarra alta y no podía comer por su hocico. Y se quedó muy triste y dijo: eso no es justo. Y la cigüeña dijo así: ¡ja! ¿Te sentís triste? Yo también me puse así ayer. Y la cigüeña dijo así: no le hagas a los demás donde no quiere que te hagan a ti. Y este fue mi cuento. Espero que les haya gustado y practicaron un poco en casa. Y recuérdense, no le hagas a los demás lo que no quiere que te hagan a ti. Chao, besito.